Braulio me miró. Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. En esta ocasión vamos a hablar de una película, que yo tengo que decirles que me cambió la perspectiva, me dio una dimensión mucho más completa, mejor dicho, sobre un tema que ha estado mucho en la tema de conversación, que hoy vamos a estarlo platicando con mucho más detalle y que yo creo y espero, estoy seguro que nos ayudará a clarificar muchos elementos alrededor del acoso, del abuso, de las denuncias. Tenemos a dos grandes expertas que justamente nos van a ayudar alrededor de todo esto. La película se llama La Caída. Es una película mexicana dirigida por Lucía Puenzo. Si ustedes ya la han visto, por favor, o no la han visto, escríbanos, coméntenos, compártanos ahí en los comentarios. No se olviden de darle like a este video, de compartirlo desde luego y suscríbanse al canal en el que nos estén viendo, ya sea el de la Escuela de Humanidades y Educación o el de Blua Media. Y bueno, pues sin más, ya voy a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Me voy a ir en orden alfabético por nombre. Nuestra primera invitada es Claudia Wittig. Ella es licenciada en Ciencia Política por el TEC y maestra en Innovación Social por la Donau Universität Krems de Austria. Claudia ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil como Techo México, Comunidad 4.1 y Social Impact, así como en investigación en democracia. Es rescatista de perritos, antiespecista y feminista, y sus perrijos, que déjenme decirles que ayer estaban una cosa muy guapa porque los llevó a que justamente, pues ya saben, al, a la estética canina. Y bueno, sus perrijos son Tomasa y Marcelo. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Así es, muy hermosos. Rescaten, adopten y no compren. ¿Nos recomiendas, mira, ya que estamos ahí, nos recomiendas algún sitio o lugar para rescatar o ir a algún refugio en particular? Pues más bien, si quieren adoptar, yo sugiero que utilicen la plataforma que es Adoptist. Tienen redes sociales, @Adoptist en todas sus redes. O tienen una plataforma, si tú le pones adoptist.com, entras y está todo el listado de perritos y gatitos que están buscando un hogar. Y ellos no son refugio per se, pero sí todas y todos quienes rescatan es una gran plataforma para dar visibilidad, entonces recomiendo amplísimamente Adoptist para rescatar una vida y encontrar al amor de tu vida en un peludito. Súper, perfecto, Clau. Muchas gracias. Y bueno, nuestra siguiente invitada es Nelly Orozco. Nelly es psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estudió la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación en la Ibero. Cuenta con más de 13 años de experiencia en temas de prevención y atención de las violencias de género, desempeñándose en instituciones de educación superior, la administración pública y actualmente en el TEC de Monterrey, donde es coordinadora del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana en el campus Ciudad de México y Chiapas. Nelly tiene una perrita que se llama Cuyo. Los Aristogatos es de sus películas favoritas de Disney y su postre preferido son los waffles con fresa y Nutella. Mira, ya nos está antojando. Nelly, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Nelly, qué gusto que nos acompañes. Bueno, y vamos a empezar a entrar en materia. Como les contaba, la película en cuestión se llama La Caída. Esta es una película producida y protagonizada por Carla Souza, quien interpreta a Mariel. Mariel es una clavadista, bueno, digamos que madura para los estándares de este deporte. Está cercana a sus 30 años, con la posibilidad de ir a los que serían sus últimos Juegos Olímpicos. Es una clavadista que trabaja con otra clavadista, ¿no? De manera sincronizada y pues su compañera se lastima, llega una nueva compañera que es una adolescente, tiene 14 años, se llama Nadia y la madre de Nadia denuncia al entrenador, a Braulio, por acoso, por abuso, y digamos que esta es como la premisa de esta historia alrededor de si efectivamente esto está sucediendo, pero sobre todo es el viaje de Mariel para
verse reflejada en Nadia y quizás reevaluar o redescubrir su propia historia. Lo voy a dejar ahorita ahí. De una vez les voy a avisar también para que Claudia y Nelly no se sientan eh, pues mal, pero se va a spoilerear, no se preocupen. Lo vamos a hacer por una buena causa y lo vamos a hacer en el sentido de que el spoiler aquí, si ustedes no la han visto, bueno, pues va a ayudar a que cuando la vean tengan estos otros elementos e idealmente esperamos que pues su experiencia al ver esta película sea más rica, ¿no? Y si ya la vieron, pues obviamente que tengan estas otras perspectivas y puedan volver a ver la película, ¿no? Em, Ay, la verdad es que no sé por dónde empezar. Tengo muchas cosas que quiero platicar con ustedes sobre esta película. Quizás lo primero que me gustaría comentar un poco y para abrir plática con Claudia sería alrededor de algo que se comenta mucho sobre las víctimas de abuso, de acoso, y es que se tardan en denunciar. Y me parece justo que esta película nos muestra justamente por qué se tardan, ¿no? Y bueno, yo voy a dejarlo en el por qué para ir con Claudia justamente. ¿Por qué, Claudia? Gracias, Charlie. Pues fíjate que, es más, yo me atrevería a decir que no es que vayamos a dar tantos spoilers en el sentido de que si sabemos que esta película está basada en hechos reales, pues significa que ha habido alguien, que en este caso fue Azul Almazán, la clavadista mexicana, en quien esta película, más bien, en cuya historia esta película está basada. No es tal cual una réplica o no es una dramatización, por así decirlo, de tal cual la historia de Azul Almazán, pero sí está basada en su historia, ¿no? Entonces, ya cuando sabemos que está basada en hechos reales, pues nos ayuda a comprender que es alguien, en este caso Azul, pues que pudo descubrirse como víctima, a levantar la voz y a compartir su historia para que muchas otras mujeres y niñas, porque pues es en el caso de la película y en el caso de Azul y de la propia Mariel, que protagonizada por Carla, eh, eran niños en realidad comenzó este abuso, ¿no? Entonces, eh, por ahí no hay tanto spoiler en el sentido que está basada en hechos, bueno, una historia real. Y qué bueno que dices, Charlie, que justamente esta es una historia del viaje de Mariel para reconocerse, fíjate que me atrevería a decir que no necesariamente para atreverse a denunciar. Me parece que es el viaje de Mariel para reconocerse como víctima que por tanto tiempo ella lo normalizó. ¿Y qué es lo que sabemos que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las víctimas de cualquier tipo de violencia? Incluso les diría que por ahí les invitaría a empezar a hablar más bien de las sobrevivientes de violencia que únicamente víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque sobreviven, porque en realidad pasaron algo tremendamente traumático, sufrieron una forma de violencia y son ahora sobrevivientes, ¿no? Eh, y entonces sí, en efecto, es el viaje de Mariel, porque ella, al haberlo experimentado tan joven, al haber experimentado un abuso, no una relación de poder, porque Braulio, el entrenador, por supuesto, era mayor de edad, Mariel era menor de edad, era una niña, pues lo va normalizando a lo largo de su vida, pero también porque todo el contexto así le pide que lo normalice, ¿no? Donde hay una cercanía tremenda con tu entrenador, donde el entrenador es esta figura casi, casi paterna, porque para muchas de las deportistas así lo era. Eh, y lo que va haciendo Braulio, como lo hacen muchos de los violentadores, es una manipulación de la víctima, ¿no? Lo que le llamamos el grooming. E incluso hasta la parte del gaslighting, ¿no? Donde si cualquier cosita mala pasa, no soy yo el violentador el que tuvo la culpa, eres tú la víctima por haberme puesto en esa situación, o tú lo estás imaginando, lo estás exacerbando. Entonces, a donde quiero ir con todo esto es, podemos entender por qué el viaje de Mariel es tan largo, incluso la película se vuelve larga, ¿no? Cuando tú dices, ya por favor, levanta la voz y algo, y vas viendo cómo hay obstáculo tras obstáculo, que a ella la regresan a esta parte de, no, esto no pasó, cállate, siléncialo, no lo digas. Pues por el contexto en el que pasa.
ella siendo muy joven, una relación de poder, ¿no? Y donde hay abuso de este poder y también donde hay, en este abuso de poder, pues donde también el éxito o en la vida deportiva de estas atletas está condicionado a que silencien esta forma de violencia, ¿no? Y luego se suma al hecho de que hay una sociedad que no quiere creerlo, porque hay estas figuras como los entrenadores que han generado atletas muy exitosas, pues no se les puede cuestionar, no se les puede dar ningún tipo de cuestionamiento en su calidad moral, ¿no? Eh, y por supuesto la revictimización que este silencio de parte de la sociedad que le dice a las víctimas, no, 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 a ver, no me puedes venir a decir esto sobre esta persona a la cual todos admiramos. Entonces, todo esto abona a que Mariel, así como muchas víctimas, eh, pues digan, no, ¿sabes qué? Sí, yo tuve la culpa o esto es normal. Entonces, por eso se vuelve un viaje tan largo. eh, y me callo para cederle la palabra a Nelly, además psicóloga y experta en tratar la violencia de género desde la parte psicológica. Sí, Nelly, necesitamos tu perspectiva. Creo que solo quiero agregar, o Claudia ya mencionó el caso, digamos, en el que toma inspiración esta película, pero yo pondría por ahí sobre la mesa, hay un documental sobre el caso de estas gimnastas, Atleta A, que también pues nos va mostrando justamente esto también en el entorno deportivo, pero está por ahí el caso muy mencionado en México de Sasha Sokol con Luis de Llano, que es una dinámica muy parecida. Acabamos de tener, y está por ahí, es hoy en día la serie documental más vista de HBO Max, Quiet on Set, esta serie que nos habla de los casos de abuso en Nickelodeon también, solamente para pues dar un abanico, ¿no? De cómo estas dinámicas están presentes en diferentes entornos, que obviamente sí tienen algunos elementos o muchos elementos en común. Y ya, me callo, Nelly, porque quiero escucharte. Pues fíjate, Carlos y Claudia, que me parece muy interesante, como mencionas, hay muchos casos en donde estas dinámicas han sido o se han producido de manera similar. Ahorita hablaste de Nickelodeon, de Sasha. Incluso es muy polémico y creo que no vamos a entrar en ese tema hoy, pero pues también Gloria Trevi, ¿no? O sea, son como temas o son situaciones, casos que tienen ciertas similitudes. ¿Y cuál es la similitud? Que llega a haber una dependencia con el agresor. ¿Por qué? Pues por cuestiones, como menciona Claudia, el mismo entorno. Incluso en la película se observa cómo la familia juega un factor importante en encubrir la situación. Y no necesariamente porque sepan de la situación y no quieran hacer nada al respecto, porque en un primer momento aparentemente no se sabe. Sin embargo, hay pues esta relación en donde tan estrecha, ¿no? Como de casi, de cercanía, casi familia, casi a nivel de familia, ¿no? Entre el entrenador y la familia de Mariel. Y entonces esto también ejerce presión sobre ella para callar y que incluso en un primer momento, pues pareciera que está encubriendo también al mismo agresor, ¿no? Efectivamente, la sociedad tiende o tendemos a hacer juzgamientos de manera muy prematura. Cuando vemos o escuchamos el caso de alguna persona, es muy común escuchar que se menciona, ay, es que ¿por qué se esperó hasta ahorita? Ah, es que lo está haciendo ahorita porque ahorita ya tal es famoso y entonces ahora sí le va a arruinar la carrera. O incluso pues con varios artistas ha sucedido, ¿no? Como de, ah, es que solamente le quiere arruinar la carrera. Que incluso es el discurso que maneja en la película el entrenador, ¿no? O sea, me quieren arruinar la carrera cuando en realidad, pues está súper controvertido, ¿no? O sea, podrás ser virtuosísimo en tu área, podrás ser como que el mejor cantante, el mejor artista, el mejor pintor, el mejor, incluso académicamente, eh, puede haber como dentro de la academia casos similares y no por eso
se va a justificar o se va a, a pasar por alto un tema de una violencia o una agresión sexual, ¿no? Y entonces, lamentablemente, se tiende a juzgar muy duro a las mujeres cuando callamos y cuando tardamos en hablar. Mi locus de enunciación siempre es desde el nosotres, desde el nosotras. Entonces, por eso es que lo hablo como asumiéndome, pero es por una cuestión política y personal. Entonces, justo, se tiende a juzgarnos a las mujeres cuando tardamos en denunciar. Y es porque también hay pues está permeado en toda la sociedad esta misoginia, este machismo, en donde no se alcanza a dimensionar que los procesos de una persona que está en una situación de violencia pueden tardar años en que justo se pueda primero identificar que ha sido víctima de violencia, después que se asuma como una víctima y después que rompa el silencio, ¿no? O sea, es muy complicado llegar a romper el silencio porque muchas veces también están en juego temas como la vergüenza, o sea, pareciera que quien vive la violencia pudiera ser quien se siente avergonzada, cuando en realidad la responsabilidad siempre es del agresor, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, muchas veces se llega a sentir como, ah, no, es que pues yo no dije nada, yo no hice nada, yo me paralicé o yo... Entonces se tiende a culpabilizar a uno misma cuando no se rompe el silencio, ¿no? Y creo que es importante identificar, particularmente en estos casos en donde hay una manipulación y un enganchamiento de la víctima a través del amor romántico, que creo que ese sí también es un tema muy importante. El enganchamiento consiste en bombardear a la persona de cuestiones románticas, de estas promesas de yo me voy a ir a vivir contigo, tú nunca he conocido a nadie como tú eres súper especial, tú y yo nos vamos a ir a vivir juntos y vamos a ser felices y etcétera, ¿no? O sea, como este bombardeo amoroso hace que haya un enganchamiento entre la persona que es la víctima en donde ya empieza a haber una dependencia emocional, ¿no? O sea, efectivamente hay también pues un afecto y a veces, o más bien, esa puede ser como que una pieza clave para encubrir o como para callar y soportar situaciones de agresiones. Me pusiste muchas cosas para las cuales debemos de seguir conversando. Quería agregar un poco, por ejemplo, en esto que mencionabas de eh, cuando se empiezan a dar estas acusaciones, obviamente, siempre hay como esta búsqueda de la culpabilidad, ¿no? Y entonces le dicen, es que si están poniendo en juego ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y toda tu carrera y todo tu esfuerzo, pero además eh, lo hacen a un nivel más macro, ¿no? Porque ya se vuelve no nada más es es tu carrera, pero es también la carrera de tu compañera, es también la carrera del entrenador, es también el equipo de clavadistas, pero es también tu familia, pero es también e Tu incluso, país, sí, exacto, o sea, también es de México está esperando esto de ti, ¿no? Y entonces entra ahí sobre pues sobre la balanza o en todo esto que pues el personaje tiene que poner ahí en criterio y tomar ciertas decisiones que, vaya, yo creo que el final sí no se los vamos a spoilerear para que ustedes lo vean, pero es muy importante porque justamente eh, pues nos deja notar efectivamente qué es más importante, ¿no? Si una medalla, si tu país o si tú. Y entonces creo que eso es algo que vale también la pena puntualizar un poco ahí. Y quisiera justo, nos vamos a regresar un poquito, ahorita vamos a volver a esto, pero lo primero que vemos de la película es, nos presentan a Mariel, ya, o sea, vemos a una mujer joven, pero digamos no tan joven, ¿no? Es con una cierta madurez, ¿no?
y vemos a esta mujer eh, que es en cierta forma un tanto retraída, que no convive necesariamente con el resto de los compañeros. Vemos una mujer muy disciplinada, ¿no? Carla Souza hace un gran trabajo en este sentido porque físicamente le creemos que es una clavadista, ¿no? La vemos parada ahí en esta plataforma. Que miren, estoy haciendo esta asociación y no sé qué opinan ustedes, pero es también un poco, me parece que muy metafórico el poder ver a esta mujer parada arriba en una plataforma, que parece indicarnos o sugerirnos que esta mujer está sola contra el mundo o frente al mundo, que quizás tiene que ver también con esa lucha interna, ¿no? Bueno, y entonces conocemos a esta mujer de esta forma, vemos también que es una mujer que ha aprendido a vivir con el dolor, con este dolor físico que se lo guarda, que se lo aguanta. Vemos que va con el médico y le dicen, oye, pero es que tienes que tomar descanso, es que te tienes que cuidar, por favor. Vemos que tiene ciertas conductas quizás autodestructivas, ¿no? Tiene una vida sexual que Nelly nos va a dar seguro más luz en esto también, pero que me parece es como una manera de desahogar ciertos elementos. Eh, y me parece muy importante este inicio, porque sin nosotros saber lo que le ha pasado a Mariel, podemos ver efectos de eso que le ha pasado, ¿no? Entonces, y que además, voy a agregarle aquí otro elemento, tenemos a Mariel y tenemos a Nadia, que son como estos dos espectros o dos etapas distintas, eh, pero Mariel antes fue Nadia, y me refiero a en juventud, en entusiasmo, en inocencia, eh, y Nadia podría convertirse en Mariel. Y bueno, con eso ya me voy con Claudia justo para hablar de estos efectos y de cómo nos lo va mostrando la película. Adelante, Claudia. Sí, Carlos, gracias. Em, Creo que si no sabes de qué es la película y la empiezas a ver, es muy evidente al inicio que en esta relación de poder de la que hablábamos se palpa una tensión tremenda, pero ojo, no una tensión sexual, ¿no? No como del deseo entre dos personas que libremente consienten a esta relación. Se palpa una tensión, se palpa un miedo, se palpa un secreto, se palpa que hay algo mucho más profundo y oculto que no nos está mostrando la película. Y creo que es muy evidente, digo, también gracias a las actuaciones de ambos personajes, de Carla Souza y de quien interpreta a Braulio, que se me fue su nombre en este momento del actor, Hernán Mendoza. Hernán Hernán Mendoza, Mendoza. que también hace un trabajo extraordinario, ¿no? Este, y entonces, en esto que tú hablas de la conducta autodestructiva de Mariel, pues precisamente cuando se estudia la violencia, uno de los peores errores es estudiar la violencia únicamente como el momento o en el momento en el que pasó, tratando de entenderla desde lo poquito que rodea al momento en el que pasó, sin tomar en cuenta qué hubo antes y por supuesto eventualmente qué pasa después con las sobrevivientes de la violencia. Y entonces, cuando se analiza la violencia, hay uno de los elementos que tenemos que entender, que es cuáles son las causas de la violencia. Si bien es multicausal, podemos entender la violencia a partir de sus dinámicas. Y hay una forma de violencia, una de las causas de la violencia que es violencia reactiva. ¿Qué es la violencia reactiva? Es la violencia que yo ejerzo como reacción a una forma de violencia que vivía anteriormente, ¿no? Lo vemos mucho con el bullying, por ejemplo, por la mayoría de las y los niños que bulean viven otras formas de violencia, ¿no? En casa, en la familia, en otros círculos, por lo general es en casa, ¿no? Y entonces, la forma de violencia reactiva, o bueno, la violencia reactiva es, tú me lastimas, entonces yo lastimo, pero no necesariamente es una relación
que va en el mismo sentido. No es tú, Carlos, me lastimaste, yo ahora me desquito contigo, ¿no? La forma de violencia reactiva tiene una modalidad que se llama el desplazamiento. Y este desplazamiento es, yo fui víctima de violencia de parte de alguien y en vez de sacar o de reaccionar a esa violencia con otra forma de violencia hacia mi violentador, la traslado a otros espacios, a otras personas. Y lo que pasa con Mariel me parece que ejemplifica mucho esto y sobre todo cómo ese desplazamiento a la violencia, pero le rebota a ella. Entonces es violencia autoinfligida, ¿no? Y que no es porque por haber empezado una vida sexual. Y ojo, estoy diciendo algo terrible, políticamente insensible e incorrecto, pero mucha gente lo piensa, ¿no? Ah, pues es que como fue víctima de abuso, entonces, pues ya. Por eso tiene una vida tan libre, vida sexual tan libre, al grado de tacharla de muchos adjetivos que no voy a decir en este espacio, ¿no? Pero no, no es que por haber empezado su vida sexual tan temprano ahora le sea muy fácil ir por todos lados y tener prácticas sexuales incluso de riesgo. Es que es una violencia autoinfligida, ¿no? Es este silenciamiento, este ahogamiento de la frustración, del trauma, que no encuentra hacia dónde llevarlo y entonces se regresa hacia ella. Pero esta violencia que ella misma se inflige es una reacción a la violencia que ha vivido de otros lados. Por supuesto, del entrenador, de la familia, de la sociedad que pues, nos las ha callado por completo, ¿no? Incluso con la propia Nadia empezamos a ver estas formas de violencia autoinfligida, ¿no? Siendo ella una niña de 14 años y que empieza a convivir o a permite que otras personas que no son necesariamente su violentador, vamos a decirlo así, como principal, sí empiecen a ejercer una forma de abuso hacia ella, como el resto de los hombres del equipo, ¿no? Que se están metiendo con una menor de edad. Entonces, eh, me parece que siempre y una vez lo platicamos tú y yo, Carlos, cuando discutimos la película de Blonde, la que relata la historia de Marilyn Monroe, o bueno, una novela basada más bien, ¿no? En la historia de Marilyn Monroe. No todas las víctimas se ven igual, ¿no? Tampoco hay una víctima perfecta que digas, ah, es que cuando eres víctima vas a hacer uno, dos y tres, ¿no? Y te vas a comportar de cierta manera. Eh, y creo que en el caso de víctimas o sobrevivientes de violencia que hacen este desplazamiento de la violencia reactiva hacia sí mismas, pueden ser muy estigmatizadas, ¿no? Entonces, insisto, de libertinas no las bajan y casi encuentran en estas formas de violencia autoinfligida una manera para justificar lo que les pasó antes, ¿no? Entonces, pues es que si eres así ahora, no, pues con razón te pasa eso cuando estabas chiquita, porque cómo no saber si tú andabas provocando ahí al entrenador, ¿no? Incluso por ahí en algún momento a Mariel le dicen, es que te lo metiste entre las piernas a fulano. Y entonces esto es creo que lo problemático de no entender de dónde viene esta violencia autoinfligida y que también lo revictimizante es utilizar estos comportamientos posteriores a la forma de violencia que dio inicio a todo lo demás, que en comportamientos posteriores digan, ah, no, mira, ¿cómo eres así ahora? Bueno, entonces por eso me explico tu pasado y entonces se vuelve un círculo de revictimización que nuevamente no le permite a las víctimas reconocerse como tal y eventualmente mucho menos pues, levantar la voz, ¿no? Hay un par de cosas que mencionas que me parecen muy importantes. Por un lado, eh, tener siempre claro quién es el responsable, ¿no? Tú ahora lo mencionabas, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner a veces este escenario que quizás es un poco más radical, pero al final podría haber una persona desnuda, sin ropa, y eso no justifica que alguien le falte al respeto o quiera tener una conducta sexual inapropiada con esa persona, ¿no? Porque hemos escuchado mucho esto que tú decías ahora, justo, Clau, es que traía ropa provocadora, es que traía una minifalda, es que traía un escote, es que puede traer lo que pueda traer una mujer, que generalmente son más mujeres, pero podría ser también un hombre, y eso no es una invitación a que justamente se ejerza violencia de género o haya alguna conducta
inapropiada en relación a esta persona, ¿no? Y vaya, hay otras cosas que creo que también vale la pena aquí acotar, que ahora me voy a pasar con Eli para que nos dé sus comentarios, pero creo que este aspecto de la práctica sexual y la violencia que se van autoinfligiendo las víctimas también, porque aquí tenemos, por ejemplo, en particular, hay una escena que creo que es muy reveladora para Mariel. Ellos se han ido están en un hotel donde están, pues digamos que descansando, relajándose, previo a una competencia. Y entonces vemos que están ahí en la alberca los diferentes miembros del equipo, está el entrenador con, con Nadia, porque además, pues Nadia obviamente sigue yendo a la escuela, tiene tarea, y entonces él se ofrece y le dice, ay, vente, vamos a estudiar. Con algunas cosas que son también estos detalles, que creo que es importante eh, irlos, irlos notando, ¿no? Si hay algo que se siente incómodo, si hay algo que lo vemos fuera de lugar, probablemente no es que pensemos que es que está fuera de lugar, ¿no? Y aquí vemos a Braulio con Nadia sentados en un camastro y pareciera, al menos a mí me da esta impresión de que parece ser que son una pareja, más de que fuera una relación de un padre con una hija y que está buscando ayudarla, porque pues sí, no te pones a estudiar como que en un camastro con menos ropa, eh, abrazándote, o sea, sí, creo que hay muchos detalles ahí que nos van dando señales, ¿no? Y luego además tenemos más tarde una fiesta a la cual están todos ahí, que Claudia hace un ratito hacía un poco referencia, me parece que a ella, y están en esta fiesta donde hay bebida, hay menores de edad, como Nadia, que sabemos y nos damos cuenta que ha bebido, y están bailando, y pues todo esto se presta para que, pues ahora sí que entre baile y baile, entre movimientos y demás, pues haya toques de los cuerpos, ¿no? Y Mariel llega a esta fiesta, Mariel no ha estado con ellos, Mariel está retraída, digamos, nos daremos cuenta más adelante que Mariel está en este viaje introspectivo para, pues justamente asimilar una serie de cuestiones y esta fiesta, pues se convierte en un momento importante para ello porque ella se da cuenta ahora desde fuera de dinámicas que están sucediendo alrededor de Nadia, porque además al día siguiente, eh, pues Nadia está eh, más callada, ¿no? No es tan alegre como acostumbraba a ser, que podríamos decir que quizás es porque es la competencia y que está muy concentrada, pero nos damos cuenta que no es así, que algo más pasó y no sabemos exactamente qué fue, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que son detalles y momentos que eh, la película nos va mostrando. Y voy a agregar otro, creo que antes de pasar con Eli para que nos dé su perspectiva y nos comente sobre todos estos elementos. Eh, hay un recurso que aparece de manera constante a lo largo de la película y, y a mí me voló la cabeza, digamos, en el momento en el que me cayó el 20 de qué estaba sucediendo, y es en la alberca. Desde que Nadia era una adolescente, ustedes se acordarán que las albercas tienen este espacio en el cual sale agüita caliente y que seguramente todos de niños fuimos porque pues pones tus bracitos, te acercas y pues se siente rico, ¿no? Eh, y aquí lo que vamos viendo es que el entrenador coloca el sexo de Mariel, de otras clavadistas ahí, ¿no? Y está generando un estímulo a través del agua, un estímulo que esta niña no entiende, pero que luego él aprovecha justamente para pues llevarlo a otra instancia, ¿no?
Son estos detalles. Creo que estos detalles que va haciendo, que va utilizando la película, nos van permitiendo ver lo que antes quizás no veíamos, ¿no? Y ya, no digo más. Nelly, por favor, tú coméntanos, compártenos. Gracias. Sí, justo mencionaban hace un momento acerca de la hipersexualización y que pareciera o a veces, en ocasiones se toma como pues si tiene esta actitud, por así decirlo, promiscua, ¿no? Que es son en términos en donde, desde donde se critica el comportamiento de las mujeres. Si tiene esta actitud promiscua, pues entonces seguramente ella provocó la situación. Em, Esta hipersexualización incluso podría ser generada o pudo haber sido originada a partir de la misma situación de abuso, ¿no? O sea, que desde muy temprana edad, como comentas, estuvo siendo estimulada por parte del entrenador en estos espacios, ¿no? En la alberca, con el chorro de agua, en donde aprovecha como estos momentos como para irla introduciendo en una dinámica sexual que pues por la edad no le correspondería, ¿no? No le correspondería estar pues explorando estas situaciones y que mucho menos con alguien mucho más grande que ella, ¿no? O sea, ahí hay una evidente asimetría de poder por el tema de la edad, por el simple hecho de que una persona de mayor edad tiene también mayor conciencia acerca de lo que está generando y hacia dónde está involucrando a la persona, ¿no? La inexperiencia normalmente pues nos lleva también a ser demasiado confianzudos, ¿no? Como a abrirnos demasiado a las personas. Y desafortunadamente, conforme va pasando el tiempo, pues nos vamos dando cuenta que no podemos confiar en cualquier persona, ¿no? Y justo, pues una persona o una niña que está pues apenas conociendo el mundo, apenas explorando, y que se encuentre con este tipo de personas que se aprovechan de esa inocencia, pues creo que eso es lo que hace más grave justo la situación del abuso y que por eso incluso está tipificado diferente el acoso y el hostigamiento. El hostigamiento es en donde justo ya interviene esta asimetría de poder, en donde por alguna relación jerárquica se produce entre alguien, por ejemplo, un líder, un coach, pues una persona que tiene una jerarquía, ¿no? Con relación a la víctima. Y que también me parece interesante cómo este tema, al menos en la película, se ve que únicamente se lleva como en términos de un árbitro, ¿no? O sea, de que se lleva a este consejo que está integrado, incluso en la escena se ve que hay puros hombres, ¿no? Y no con esto, no quiero decir que no haya hombres que tengan la sensibilidad y que identifiquen las violencias de género, pero en la película, quienes integran ese comité, que estaban pues en ese momento interviniendo, pues claramente se ve que no tienen una perspectiva de género, no tienen esa sensibilidad para poder generar pues una recomendación o una resolución pues sensible, ¿no? Entonces, justo, o sea, como que todas estas dinámicas hacen más vulnerable a las niñas, a las adolescentes con relación a personas más grandes. Vuelvo un poquito al tema de desde este enganchamiento, desde el romanticismo, desde esta herramienta que también se usa mucho, por ejemplo, a través de la personalidad narcisista, que le llaman love bombing, em, se genera como esta dependencia emocional y entonces vemos que en esa audiencia la misma Nadia pues dice no es cierto y se enoja con su mamá y, y justo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ella ya está enganchada emocionalmente con el entrenador. Entonces creo que eso se me hace también muy importante de visibilizar. Incluso, no sé si ustedes han escuchado acerca del caso de Tlaxcala, en donde hay hombres que se forman para ser enganchadores de mujeres que después las involucran o las incorporan a redes de trata de personas. Entonces, justo esa es una herramienta que se ocupa para poder
someter, manipular a las mujeres y llevarlas a situaciones de abuso o de violencia. Gracias, Nelly. Oye, y ahorita que mencionabas justamente de este momento, creo que también es otro gran momento y que me parece nos muestra lo que socialmente sucede. Es este momento al inicio de la película en el cual eh, está como el consejo del deporte, digamos, y es como una suerte de juicio, o al menos nos da como esta impresión, ¿no? Que vaya, no sé qué tan legal o no sea un juicio o una dinámica de ese tipo, pero bueno, el punto y que tú justamente lo mencionabas es, tenemos ahí a los directivos que son todos hombres, eh, tenemos a una serie de clavadistas ahí también apoyando esta situación. Y por el lado de la víctima, que además la víctima en este caso no se considera una víctima, que es Nadia, y está la mamá. Y que incluso ahorita que te lo platico, hago conexión y con el propio caso de lo que relata Drake Bell que le sucedió, ¿no? Drake Bell dice justamente que él era también un menor de edad, que de su lado solamente estaban sus papás, su hermano o su hermana, y del otro lado estaba muchos productores, actores, gente de la industria, todos digamos que respaldando a, pues a su abusador, ¿no? Justamente. Y además hay como todas estas cuestiones de señora, usted está exagerando, por favor, ya no nos haga perder más el tiempo. Eh, Le está quitando la oportunidad a su hija, que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. Eh, También hay estas acusaciones a la mamá, ¿no? Es que es una mala madre, le tiene envidia a la hija, ¿no? Eh, que, que es así un poco de no entenderse, ¿no? Y quisiera, quizás con Claudia, me parece que esto al final, en este entorno de, de ese juicio, entre comillas, es una muestra del ejercicio del patriarcado al final de cuentas, ¿no? Sí, ¿Cómo es esto, sí, Claudia? Porque creo que no entendemos usualmente o en las dinámicas tradicionales como estos roles de cómo el patriarcado ejerce este poder, cómo lo femenino está en lo privado y esta serie de cuestiones que creo que vale mucho la pena ahondar sobre ello. claro. Fíjate que en esta parte, en esto que mencionas de el sistema patriarcal, pues hay algo que se ha mencionado mucho, sobre todo en las luchas y los movimientos feministas, que es romper el silencio patriarcal. ¿Qué es romper el silencio patriarcal? Dejar no nada más de que los hombres permitan que otros hombres ejerzan violencia sin decir absolutamente nada, es como sociedad empezar a, eh, a identificar, pero también empezar a nombrar y por ende a exigir que las violencias se nombren como tal, ¿no? Que ninguna forma de violencia se rotule bajo el título de formar disciplina, carácter, amor, el éxito, ¿no? O sea que cuántas veces y cuánto a lo largo de la historia, incluso podríamos verlo hasta de nuestras familias, yéndonos de nuestras bisabuelas y demás, pues esta idea, y bisabuelos también, siempre alguna forma de violencia se le ponía arriba un vinil, ¿no? Que era disciplina, carácter, amor romántico, etcétera, etcétera. Y, y entonces en estas escenas donde vemos que, donde a Braulio, el entrenador, se le se le defiende, se le respalda, hasta se le acuerpa, ¿no? O sea, el resto sobre todo los hombres, pero no los hombres nada más. Sí, es muy importante la presencia de los hombres, pero también está ahí la mamá de Mariel, pero también está ahí la esposa del propio Braulio. Eh, em, Donde él siendo una figura que representa esta masculinidad hegemónica, que son quienes cumplen con la masculinidad hegemónica, es decir, con la verdadera manera de ser un hombre, entre comillas, dentro del patriarcado, pues los va a poner hasta arriba de esta pirámide del poder, ¿no? Y entre más te alejes de la masculinidad hegemónica, pues más vas bajando en estos niveles
de privilegios que otorga el poder patriarcal a quienes cumplen con todas estas características. Entonces, pues Braulio cumple muchas de ellas, ¿no? Es un hombre serio, es un hombre fuerte, es un hombre exitoso, además es un hombre que ha llegado a llevar a las deportistas mexicanas, ¿no? A estos grandes niveles de éxito. Entonces, este silencio patriarcal, pues lo que hace es arroparlo y decirle, no, 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 a ti te creemos absolutamente todo y como le decía hace ratito, no hay ningún cuestionamiento sobre la persona moral que tú eres, porque esta moralidad pasa a un segundo plano, siempre y cuando tú cumplas con estos estándares de la masculinidad hegemónica. Entonces, a eso tanto se habla de volcar el sistema y de tirar el sistema patriarcal, ¿no? De dejar de enaltecer también y de darles estos privilegios, porque, por ejemplo, no ser cuestionado en tu calidad moral y eventualmente, ya como puesto un poco en términos más prácticos, no ser llevado ante la justicia es un privilegio del que goza, de los que te puede dar el sistema patriarcal, siempre y cuando tú cumplas con ciertos requisitos, ¿no? Y hablando también un poco de esta, hace ratito que mencionaba Nelly, también la parte, por ejemplo, de en Tlaxcala, y tienes que, por ejemplo, pues ahí está la cuna de la trata de personas, ¿no? Si mal no recuerdo es, ay, empieza con T el nombre del pueblo, se me fue, en este momento lo iba a decir, no creo que es Tlaltenalgo, recuerdo, perdón, no voy a decir una barbaridad acá, pero hay una, fíjense cómo también pasa y lo podemos ver porque pues, por Braulio, desde su cúspide, ¿no? De poder, utiliza esta táctica que se usa mucho en las víctimas de trata de personas, que se llama break the soul, ¿no? O romper el alma, que se asemeja a lo que le hacen, me duele mucho decirlo porque tú ya dijiste que soy antiespecista y animalista, Charlie, que es la misma técnica que se utiliza, por ejemplo, para los animales en los circos, ¿no? Le rompes el alma, los sometes a tantas formas de violencia que se vuelven como estos entes que nada más obedecen. Y si lo vemos en Mariel es todavía mucho más evidente porque, como bien dicen, ya es una atleta mayor y madura para los estándares del deporte, ¿no? Porque pasa Mariel de ser, como pasa con las víctimas de trata, wow, te amo, te adoro, eres lo máximo, te voy a dar todo, a pasar a no eres nada, sin mí no sirves, no tienes valor. Entonces ahí se escucha claramente, ¿no? El break the soul, este rompimiento del alma. Y con nadie no lo alcanzamos a ver, porque no sé si afortunado o desafortunadamente no lo alcanzamos a ver, pero porque ella nos da a entender la película, va a salir mucho antes de que este momento se dé. Pero con Mariel es muy evidente. Y entonces Mariel ya no es necesariamente ingenua, ¿no? Ya no está volteando a ver a Braulio con estos ojos de, wow, si es lo máximo, me va a dar todo, nos vamos a casar, ¿no? Como pasa con muchas víctimas de trata de personas. Y por eso también el comportamiento de Mariel hacia su entrenador en algún momento es, sin ella necesariamente enunciarse desde ser víctima, pero empieza a ser de rechazo, ¿no? Y de ser conflictivo. Pero porque Mariel ya también ha pasado por esta parte, ya su relación con él no es de puro, así, cubierta en azúcar, como lo está haciendo con Nadia. Ella ya pasó por ese periodo. Ahora es de, te voy a pisotear y te voy a pisotear. Y por eso vemos que también Braulio ejerce mucha violencia en contra de Mariel, pero ya no es la forma de violencia sexual. Ahora es una violencia psicológica, es la dominación y es terminar de romper por completo a Mariel. Tú no sirves nada, sin mí no eres nada o ya no me sirves. Y entonces incluso ahí ya estábamos viendo cómo Braulio, pues ya Mariel ya no es suficiente para él y por eso comienza, digamos, con Nadia, que además es mucho más joven. Y la manipula a Mariel, ¿no? O sea, lo que representa la amenaza de una mujer más joven. Y que esto también pasa en la violencia. A veces con la violencia de género lo que hacen muy bien los violentadores es confrontarnos entre mujeres. Si de por sí ya hay todo un sistema matriarcal que siempre nos ha dicho, aguas, Nelly, porque tu peor enemiga es otra mujer. Si de por sí ya hay una cultura y una violencia simbólica que nos pone en contra, muchos violentadores aprovechan esto para terminar con esta parte de romper el alma de las víctimas y, y seguirse posicionando en este sistema patriarcal donde, pues miren, las locas son ellas, ¿no? Así como viejas locas.
está celosa que yo ya no te presto atención, ¿no? Cuando en realidad es el violentador, el perfecto, el puppeteer, ¿no? El maestro de los títeres, que sabe perfectamente lo que está haciendo para seguir eh, echándole la culpa a las víctimas y él zafarse por completo y decir, pues allá ellas, ¿no? Y así es, por eso es tan complejo hablar de violencia, porque no terminas de hablar de una cosa cuando ya sale otra y cuando sale otra cuestión. Ya con esto les prometo que termino esta intervención. Yo siempre les digo a mis estudiantes, es que como hablar de violencia, como de cualquier problema sistémico, es como traer un suéter tejido. Uno cree que por ejemplo, ahorita yo traigo un suéter, ¿no? Si yo trajera aquí un pelito o un hilito, ¿no? Así suelto, pues parecería que lo más fácil es arrancarlo, ¿no? Es decir, castigar esa forma de violencia, ¿no? Ah, que corran a Braulio, ¿no? Pero cuando tú jalas el hilo, se sigue viniendo, se sigue viniendo, se sigue viniendo, se sigue... Y así es hablar de estos temas. No podemos pensar que la solución sea solamente castigar al violentador, años de cárcel, el enfoque punitivista, porque si vemos lo que generó el ambiente donde fue un caldo de cultivo súper fértil para esta forma de violencia. Pero no solamente eso, sino no nos fijamos en las consecuencias y por ende la propia replicación de la violencia que pueden incluso las víctimas infligir ahora en contra de otras víctimas y ellas mismas volverse violentadoras, podría ser. Esto es un ciclo el círculo de, sí, el ciclo de nunca acabar, ¿no? El cuento de nunca acabar. Entonces, por eso no es nada más arrancar el hilito, es darte cuenta que forma parte de todo un sistema, en este caso el suéter, y atender cada una de las partes, si no, se repite, y como digo, a veces hasta las propias víctimas terminan siendo victimarias, ¿no? O victimarios. Porque es un sistema, creo que lo has dicho muy bien, es un sistema y es un sistema que en muchos sentidos tenemos normalizado, ¿no? O sea, y de repente hay como estos comentarios de, es que ustedes lo están viendo mal. Ustedes son los mal pensados, ¿no? Es algo que también se escucha mucho de, oye, no, pero ¿qué tiene de malo que mencionábamos hace un rato lo de que estaban estudiando ahí en la alberca? Pues nada más están estudiando. ¿Tú por qué lo estás viendo con otros ojos? Y no, creo que sí hay que tener como clara esta perspectiva que de si hay algo por ahí que está o que parece fuera de lugar probablemente no lo parezca, probablemente sí esté fuera de lugar. Y si hay algo que causa una incomodidad, por pequeña que parezca, no es una incomodidad a la ligera, ¿no? Sino es una incomodidad que está reflejando algo inadecuado, ¿no? En estas conductas, ¿no? Y bueno, justo me parecería importante también que Nelly nos dé también su perspectiva sobre este aspecto de cómo esto es paulatino, porque para mucha gente pareciera que esto es obra de llegó este abusador y inmediatamente ejerció el abuso y se acabó. Y creo que la película también nos permite irnos dando cuenta de cómo esto es un proceso de mucho, mucho tiempo que pues hace justo que la víctima entre en esta percepción de que esto es normal. Adelante, Nelly. Claro. Creo que aquí la clave es la manipulación que ejerce el agresor sobre la víctima, ¿no? O sea, esto del grooming que es como el consentir, ¿no? El consentir a la persona para generar como esta confianza, como esta cercanía, este estrechamiento. Lo que va generando es que justo pues uno, lo que decía hace yo hace un rato, ¿no? O sea, uno pues a lo mejor si no tienes tanta experiencia, pues confías y sobre todo como a esa edad, ¿no? De niña, adolescente, confías de manera pronta cuando ves que alguien se te acerca y te empieza a hacer estos mimos o te empieza empieza a tener este comportamiento contigo. Por eso hablaba yo también del factor edad, o sea, creo que la edad es un factor determinante
que cualquier chica que en este momento nos pueda estar viendo y que se encuentre en alguna situación en donde, es que mi profe, o sea, no sé, el típico caso de que yo soy adolescente y mi profe de filosofía o mi profe de tal me dice que yo soy súper inteligente, me dice que soy una niña súper especial, me dice que nunca había conocido, que soy muy madura para mi edad, ¿no? O sea, tipiquísimo que se escucha eso. Porque te acuerdas, perdóname que te interrumpa, justo hay una frase que es con la que yo empecé, que decía, Braulio me vio, Yo, ajá. ¿no? Y esto de me vio tiene que ver con ese reconocimiento, ¿no? Con esa atención que le da a este personaje adulto. Exacto, porque justo también finalmente hay también como una, pues se nutre, por así decirlo, también esa fantasía, ¿no? De que yo, a pesar de que soy como joven o pequeña y que esta persona a quien yo idolatro, a quien yo veo como una figura, pues, por así decirlo, inalcanzable, me está viendo, ¿no? Se está viendo algo en mí. Entonces, en torno a eso se empieza a fantasear mucho y se empieza, cuando tienes idealizada a esta persona, el que te mire, el que te reconozca, el que te dé, pues como que este atributo, ¿no? De que tú me importas, tú me gustas, etcétera. Pues creo que ahí es en donde está como la piedra de toque, ¿no? O sea, ahí es en donde empieza ese momento en el que pues la víctima se le hace o se le complica demasiado poder discernir entre lo que es auténticamente, pues en lo que podría ser auténticamente un interés genuino en lo que es una manipulación, ¿no? Y que finalmente eh, lo que están haciendo es manipulándote para que tú caigas, ¿no? En esta dinámica. Y creo que es muy importante, creo que para quien nos esté viendo, poder dar estas herramientas, ¿no? O sea, identificar que cuando hay una asimetría de poder, que no solamente sea como por la cuestión jerárquica, ¿no? O sea, de que es un coach y es una estudiante, sino que también por el tema de la edad o también por el tema de la experiencia sexual. O sea, evidentemente una persona de 30 años contra una niña de 14, pues claro que tiene mayor experiencia sexual, tiene mayor experiencia sexoafectiva, tiene otra, o sea, justo ahí está esa simetría de poder, ¿no? Y entonces incluso a veces hemos escuchado, no, es que bueno, ella salía con su profe, pero su familia lo aprobaba, ¿no? O ella andaba con tal artista, pero pues su familia lo aprobaba. En realidad tenemos que tener como mucho cuidado en cómo abordamos esos temas. Ahora hay algo que me gustaría poner sobre la mesa, que es el tema de la denuncia. O sea, al menos en este caso de la película no sucede que nadie sea quien denuncie, pero sí es importante, hablando, por ejemplo, de estos procesos que hay a nivel, por ejemplo, institucional, ¿no? Como una escuela, por ejemplo, como el CEDOM, ¿no? Que es en donde se da este tema, pues no se ve que haya como tal, como un proceso para poder reportar una situación de violencia de género, sino que más bien este comité, pues es como un comité en general que como que trataba cualquier situación, ¿no? Actualmente ya hay normativas que obligan a todas las instituciones de educación superior y casi que se está volviendo como imperativo también para cualquier otra dependencia o cualquier otra institución que sea formativa que cuente con sus protocolos de atención a situaciones de violencia de género y que quienes integran estas áreas sean personas que tengan trayectoria o que tengan esta sensibilidad para poder identificar y emitir recomendaciones sensibles y acordes desde la perspectiva de género, porque no es lo mismo analizar un caso con herramientas legales o jurídicas o normativas, eh, por así decirlo, como las que se tenían hasta hace 20 años, a empezar a juzgar con perspectiva de género, ¿no? Creo que es muy importante también incorporar este tema porque cuando no se tiene esta sensibilidad, podemos caer
en descartar ciertas denuncias o en descartar ciertos reportes, porque no se tiene como esta visión de poder, por así decirlo, observar el suceso o los sucesos a partir de justo identificar qué procesos vive una víctima cuando está en una situación de violencia, qué procesos o qué herramientas o qué estrategias ocupa un agresor para no ser descubierto o para manipular a la víctima. Entonces, estas dinámicas son muy particulares, son muy sutiles, son situaciones que pasan mucho en lo privado, son situaciones que muchas veces no hay testigos porque pues se dan en un ámbito íntimo, en un ámbito privado, y por eso se vuelven tan complicados de poder determinar, ¿no? O poder identificar que efectivamente hayan sucedido, y para eso se necesita mucha sensibilidad y mucha formación en el tema de género. Muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque podemos pasar mucho de esto por alto y realmente quizás no estamos entrenados o capacitados para ver estas cuestiones o también hemos crecido bajo ciertas dinámicas que nos han pues hecho que veamos ciertas situaciones de manera natural cuando nunca lo fueron, simplemente pues crecimos en ese entorno, ¿no? Ay, pues miren, muchas cosas que nos pone sobre la mesa la caída. Por favor, véanlas, se las recomendamos muchísimo. Nosotros estamos ya terminando. Voy a pasar a observaciones finales de Claudia y de Nelly. Claudia, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna conclusión? Pues sí, Charlie, muchas gracias. Yo creo que quienes no hayan visto esta película o la vuelvan a ver o la analicen a partir de, o la recuerden más bien y la analicen a partir de lo que platicamos, creo que esta sensación del corazón como apretujado, la ansiedad que te genera, el cuándo va a pasar algo, debemos de transformarlo en acción, ¿no? Es hermoso que estemos hablando cada vez más de estos temas. Ojalá no tuviéramos que hacerlo porque no existieran, pero como sí existen, pero pues ya la información no basta con tenerla, se tiene que activar o accionar de alguna manera. Y creo que un mensaje que nos deja esta película o incluso esta sesión que tuvimos acá entre los tres es, uno, hay que creerles a las víctimas, ¿no? Sí sabemos que puede haber alguien que haga mal uso de que estos temas se estén poniendo cada vez más en la mesa, pero incluso si lo queremos ver desde un punto de vista utilitarista, vale mucho más la pena el dar voz a estas víctimas que, como ya lo hablamos, han sido silenciadas por este sistema patriarcal por tanto tiempo, un gran número de víctimas. Y entonces, creerle a la víctima eh, significa escucharla, significa acompañarla, significa a veces hacer contención, significa respetar su proceso y en respetar este proceso ir, como decía hace ratito, acompañándola en lo que sea que vaya a hacer. Probablemente no todas las personas lleguen a un punto de denuncia que eh, sería lo ideal, pero también sería lo ideal si tuviéramos las autoridades competentes y preparadas en perspectiva de género para atender estos casos, pero a veces también los procesos de las víctimas son de irse asumiendo como sobrevivientes a estas formas de violencia y liberarlo, y con esa liberación y con esa valentía que todas las víctimas tienen, hacer lo correspondiente y hacer lo que ellas consideren correcto. Pero creo que nuestro rol, si es que nosotras no hemos sido víctimas, es acompañar y a creer y a siempre tener una mirada mucho más amplia, mucho más holística de lo que ha pasado. Por eso a mí me encanta esta metáfora que me inventé del hilito, ¿no? A ver más allá del hilo que lo arrancas y con eso se acaba. Y es atender siempre la violencia desde sus causas, pero hasta sus consecuencias. Las consecuencias de la violencia no nada más las sufren las víctimas y no las sufren necesariamente únicamente a manera de trauma. Vivimos consecuencias sociales, nacionales, comunitarias, perdón, de esta violencia, y que muchas veces las consecuencias pues hacen que la víctima nunca pueda salir de estas, em,
repercusiones que puede tener la violencia. Entonces, pues la invitación es a esta, creerle a las víctimas, escucharlas y acompañarlas y ser muy respetuosas de sus procesos. Nunca forzar a alguna víctima a hacer algo para lo que no se siente preparada. Muchas gracias, Claudia. Ana Lucía Salazar, por cierto, quien hace mucha labor en favor de víctimas, ella siempre dice que prefiere equivocarse con las víctimas y yo creo que sí, ¿no? Es mejor equivocarnos creyéndole a las víctimas que a la inversa. Claudia, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Nos compartes alguna red social en la cual te encontremos? Sí, en Twitter es donde me encanta hablar de cosas más polémicas. Este es Clau-Twittig, o sea, como mi apellido Wittig, pero con una T al inicio, como si fuera de Twitter. Ahí andamos hablando de cosas un poquito más polémicas. Muy bien. ¿Y también ahí compartes de perritos y demás? Sí, mis perritos en adopción, y de Adoptis. Y yo insisto, aprovechando este gran espacio, Charlie, em, no compren, esterilicen, rescaten y adopten. Excelente. Ya Muchas en algún momento, si tenemos chance, podremos abordar también justo cómo la violencia de género la viven otras especies. Perdón, no violencia de género, violencia hacia, bueno, lo que hemos hablado de violencia de género hacia las mujeres, pero más bien la violencia hacia las hembras en otras especies, también un tema muy interesante y poco hablado. Eh, Ahí, ojalá tengamos chance en algún momento. Pues mira, ya tenemos ahí una posibilidad para el futuro, que por cierto aquí, miren, voy a aprovechar a hacer dos menciones. Hace un ratito Claudia mencionó que hablamos de la película Blonde o Rubia, entonces es una invitación a que vean ese programa en mi canal, en Carlos Andrés Mendiola. Y ahorita que hablabas de la violencia a otras especies, hay por ahí una película muy linda basada en una historia real, es una película reciente que se llama Arthur, una amistad sin límites, que creo que les puede gustar también mucho, mucho, mucho. Y mira, justo también habla de esto de cómo un animalito pues no permitió que se rompiera su espíritu. Pero bueno, si no me voy a poner emotivo porque no saben qué película más linda. Muchas gracias, Claudia. Nelly, tus conclusiones, por favor. Gracias. Pues a mí sí me gustaría invitar a que las personas que están pasando por un proceso de identificación de alguna situación de violencia se acerquen a estos espacios seguros, que creo que también tenemos que generar cada vez más espacios seguros en donde las personas, especialmente en mi caso, por ejemplo, hablando desde mi locus de enunciación, donde las mujeres nos sintamos más apoyadas, acuerpadas, ¿no? Acompañadas, validadas, ¿no? Sobre todo, generar espacios seguros, invitarles a que generemos más espacios seguros, pero también invitarles a que contemplen acercarse a los espacios adecuados de denuncia. Y esto como recomendación, porque desafortunadamente, y así es como está estructurado actualmente nuestro sistema legal y la estructura en la que estamos viviendo, desafortunadamente también hemos tenido casos en donde por no denunciar o por no reportar y hacer de conocimiento de una situación en un ámbito público, por ejemplo, a través de redes sociales, se revierte la situación contra la víctima y entonces los agresores denuncian por difamación o denuncian por alguna situación en donde dicen es que por tu culpa, ahora sí como lo dice en la película, ¿no? Echaste a perder mi carrera, perdí yo contratos multimillonarios, etcétera. Hay muchos casos que ya hemos visto también famosos de estos temas. Entonces, desafortunadamente, el sistema legal no nos respalda en ese sentido cuando estamos pasando por una situación así. Y lo que sí recomiendo es que entonces nos acerquemos a espacios seguros, nos asesoremos también legalmente, normativamente, ya sea a nivel institucional o ya sea a nivel penal, etcétera, para que cuando identifiquemos que estamos pasando por una situación así, desde un espacio seguro podamos actuar con los medios adecuados que tenemos de denuncia. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey, para eso está el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, que es el área que justo se encarga de atender los reportes relacionados con violencia de género. Entonces, no se puede sancionar a una persona, por ejemplo, sin antes llevar un proceso, sin antes haber llevado un reporte. Y por eso es muy importante también, pues, invitarles a que si están en un proceso,
de identificar sobre si están viviendo una situación de violencia, se acerquen al Centro de Dignidad Humana. Podemos tener espacios o sesiones, son espacios seguros, son espacios confidenciales. Y ya una vez, y al ritmo, como menciona Claudia, cada quien tiene su tiempo, su ritmo, y en el momento en el que la persona se sienta segura, se le va a acompañar, hay medidas preventivas, hay medidas para poder respaldarla, para poder protegerla o protegerle, para que en el momento en el que se sienta segura o seguro de reportar, lo haga y podamos pues atender la situación. Muchas gracias, Nelly. Las redes del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, ¿cómo los Sí, @dignidad humana, estamos en Facebook, en Twitter, ahora X, y en Instagram. Muchas gracias, Nelly. Pues por favor, sigan al Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Estén en la conversación. Creo que también eso es algo muy, muy importante, que estemos platicando, que por más que estos temas puedan ser incómodos, difíciles, si no los hablamos, es como que no existieran y existen, ¿no? Entonces, necesitamos conversarlos, dialogarlos y necesitamos verlos desde la perspectiva correcta, ¿no? Hablábamos hace un rato y mencionábamos esta frase que ella dice, Braulio me vio, y es que no está en lo que Braulio ve, está en lo que ella ve, ¿no? Y está en lo que ella está viviendo y está en que nosotros veamos adecuadamente todo lo que está sucediendo. Así que por favor, hablando de ver, vean La Caída, súmense a la conversación, compartan este video, no se olviden de darle like, suscríbanse. ¿De dónde encuentran La Caída? Que no lo hemos mencionado, pero era un poco plan con maña porque no queríamos que se fueran a ver La Caída hasta que terminara este programa. Encuentran La Caída en Prime Video y bueno, pues por favor, vean y vean bajo la perspectiva y la mirada correcta para que la caída sea la caída de los victimarios y no de las víctimas. Dilo con igualdad de género y nos vemos muy, muy pronto en otro programa.